capítulo 7. Es posible que no entonemos de la misma manera estos dos versículos, es posible que no los utilicemos al mismo nivel, pero la idea no es que nos escuche quien está al lado, atrás o enfrente, sino que estos versículos sean para usted, sea para mí. Son dos versículos que nos dan hermosas promesas y son dos versículos que quisiera que también fuera nuestro preámbulo. Miqueas capítulo 7, para que con sus voces en alto lo entonen, pero para ustedes mismos, de una manera individual. No se preocupen si no suena muy bien, si no suena muy armonioso. Preocúpense que esto sea una realidad para ustedes, una realidad para mí. Preocúpense porque estos dos versículos sean el centro de sus vidas. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Oremos. Sea para ti gloria y honra, Señor, a través de esta tu iglesia. Sea para ti, Señor, todo reconocimiento de honor y potencia. Nosotros como criaturas redimidas, hombres que estamos lidiando constantemente, Señor, con nuestros pecados, te glorificamos, Señor, a través de la obra perfecta de Cristo Jesús. Tu Santo Espíritu habitando en nosotros nos guía, Señor, a traer alabanzas, traer reconocimiento delante de ti. No hay ninguna otra nación, no hay ningún otro pueblo, sino solamente tu iglesia que tiene al único Dios, al verdadero Dios que perdona el pecado de su pueblo, que borra las iniquidades, que no se acuerda de nuestros pecados. Es el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios que habita en nuestros corazones. Para ti sea toda la honra. Guíanos, Señor, esta mañana te lo ruego, que mi torpeza de hablar y mi falta de conocimiento no sea obstáculo para que tu palabra haga lo que debe hacer en el corazón de cada uno de los presentes. Guíanos, Señor, en este tiempo de adoración, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, tomen asiento, por favor. Volvemos nuevamente a nuestro Evangelio de Mateo. Y allí en Mateo capítulo 17 nos encontramos con un pasaje muy conocido, un pasaje que creo que todos lo tenemos bastante presente. Quisiera que nos preguntáramos, nosotros a quién escuchamos. Las estadísticas dicen que hay un candidato que está punteando en las consultas. Y me temo que muchos de nosotros vamos a depositar ese voto, nuestro voto, por un candidato que no elegimos nosotros, que no escogimos nosotros, sino que escuchamos por allá que estaba puntuando más que los otros en las listas. Esta mañana el pronóstico del clima no es el mejor. Escuchamos que va a ser frío. Nos tomamos un delicioso tinto o una deliciosa aromática o nos dimos un delicioso abrazo. Y no sé si sea solamente mi percepción, pero cuando escuchamos de que va a ser frío, lluvia, como que salimos con cierta apatía de la casa, como con cierta pereza, como con cierto desánimo, como que es necesario a veces meter abogado para sacarnos de la cama, como que no es fácil.
escuchamos. Escuchamos que el dólar subió. Entonces, para quienes están negociando y tienen acciones, eso les agrada, les gusta. Pero para quienes tienen que comprar cosas, eso no les gusta. ¿Qué implica? Que al escuchar que el dólar sube o el dólar tiene algún movimiento, a nosotros nos afecta. Si ustedes recuerdan, por allá en el libro del Éxodo, Dios le manda a la nación que establezca un tabernáculo. Ese tabernáculo tiene un lugar santísimo, un lugar santo y tiene un atrio. Las personas, por causa de la santidad de Dios, no podían ellos estar en el lugar santísimo, pero al menos ellos anhelaban estar en el atrio. Y mirando desde aquí esta perspectiva, ustedes desean estar más hacia la calle o hacia la salida que hacia el lugar de exposición. ¿Sí entienden? Ustedes no desean escuchar hoy la palabra del Señor porque veo que están más llenas las últimas sillas que quedan más cercanas a la puerta que todas estas sillas que están más cercanas a la palabra del Señor. Esta mañana el Señor nos dice oíd y el tema es a Él oíd. ¿Qué es lo que usted y yo escuchamos que hace que indudablemente tomemos acciones? Les di algunos ejemplos. Escuchamos algo de política y tomamos acciones de la política. Escuchamos algo con relación al clima y tomamos acciones con relación a ese clima. Escuchamos algo con relación a la economía y tomamos acciones. ¿Qué tanto escuchamos esta semana al Señor? ¿Qué tanto oímos esta semana al Señor? Eso es lo que nos trae esta porción. La transfiguración, como se utiliza allí la palabra, es un evento que ocurrió en la persona del Señor Jesucristo una vez antes de ser llevado a los cielos. Tomaron tiempo Mateo, Marcos, Lucas, los tres evangelios sinópticos para dejarlo bien referenciado. ¿Cuál es el contexto de este capítulo 17? Si lo notan, ahí dice en el versículo 1, 6 días después. ¿6 días después de qué? 6 días después de que Pedro confesó que el Señor Jesucristo era el Mesías. 6 días después de qué? 6 días después de que el Señor confiesa, declara, revela o manifiesta a sus discípulos que es necesario que Él muera. 6 días después de qué? 6 días después de que el Señor confronta a Pedro y le dice que es un instrumento de Satanás. 6 días después de estos acontecimientos, el Señor se presenta de parte de 3 de sus discípulos con parte de su gloria. Parte de su gloria, no toda la gloria. Entonces, vamos a desarrollar estos 13 versículos en 4 aspectos. Y el primero de ellos es la transfiguración. Versículo 1, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Si notan, yo les decía hace 15 días que no es Jacobo el que murió, el discípulo, el hermano de Jesús, sino es el otro Jacobo, el hijo de Zebedeo. El Señor toma aparte a Pedro, a Jacobo, a Juan, y los lleva aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de la presencia de ellos, resplandeció, su rostro brillaba como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Vamos a ir por partes en esta primera instancia en donde el Señor dice Pedro, Jacobo y Juan. Estos son los 3 discípulos más cercanos. Son los 3 discípulos que rodean un círculo íntimo del Señor. Estos 3 discípulos fueron los que Pedro los invita a su casa, junto con Jacobo, con Juan y con el Señor,
Y ellos son testigos de cómo el Señor sana la fiebre de la suegra de Pedro. Una vez fue sanada la suegra, ella se levanta y le sirve. Estos tres mismos, Pedro, Jacobo, Juan, son los que acompañan al Señor en el huerto de Getsemaní y son los testigos de primera mano del arresto de Jesús. Ahora estos tres mismos, Jacobo, Juan y Pedro, son testigos de la glorificación. Este círculo íntimo del Señor, notan algo en él, algo diferente. Notan que el Señor Jesucristo sufre algo que se llama un metamorfo, o de donde tomamos nosotros la palabra metamorfosis. ¿Recuerdan que nos enseñaron en la escuela la metamorfosis? ¿De qué animal? De la rana, ¿lo recuerdan? Que decía que la rana se convertía de un huevito, después le salían patas con cola, después se le salía la cola y era la rana. Lo mismo las mariposas, ¿cierto? Las mariposas eran unos, o son esos insectos que antes estaban envueltas en un capullo y se vuelven muy hermosas y salen. Es la misma palabra, metamorfosis. Aquí el Señor está sufriendo un cambio radical en la persona. Sigo también todavía en el versículo 1 y 2, en donde estamos hablando de la transfiguración. El Señor sufre un cambio que los apóstoles no habían visto antes. Esa metamorfosis que ellos están observando es tan difícil de describir que si usted compara los tres sinópticos, ellos tratan como de tener palabras para poder describir. Y es difícil. Es difícil porque al poner los evangelios sinópticos, ellos tratan como de que nosotros podamos comprender qué es lo que está ocurriendo. Y créanme que no es fácil. Mateo dice que el Señor, su rostro se resplandecía como el sol. ¿Han visto el sol? Bueno, hace mucho tiempo que no vemos al sol en su fulgor. Pero es la idea que nos da Mateo. El rostro del Señor cambió allá en ese monte alto, en el cual algunos de los estudiosos no se han puesto de acuerdo qué monte sería, pero el rostro del Señor cambió. Sufrió una metamorfosis y dejó de ser un rostro bronceado por el sol. Recuerden que es un clima árido, es un clima desértico, y ahora se vuelve un rostro como el sol. ¿Qué está diciendo Mateo? Que si usted miraba al Señor en ese momento no podía permanecer con la vista sobre él. Algunos osados ven la luz del sol a través de ciertos lentes especiales y algo pueden ver, pero no es muy recomendable, mucho menos mirarlo directamente, los ojos se dañan. Y aquí dice Mateo que el rostro del Señor resplandecía. Trata como de buscar palabras, como de describir, como aquel enamorado que no sabe qué es lo que le dice enfrente de su enamorada. Y lo que le sale no es ni el 1% de lo que está sintiendo. También dice que sus ropas eran blancas como la luz. Ropas blancas como la luz. ¿Qué están viendo ellos? La gloria de Dios, no reflejada, irradiada. Tenemos nosotros un buen ejemplo de reflejo que no es lo que pasa con el Señor aquí. El reflejo de la luna. Hay noches muy iluminadas. ¿Por qué? Porque la luna refleja muchísima luz. ¿Es luz propia? No, ¿cierto? Es la luz del sol. Cuando la luna está en su máximo tamaño, está irradiando, está reflejando, no irradiando, está reflejando la luz del sol. Aquí lo que está observando Mateo, Jacobo, Pedro, aquí lo que nos está dejando por escrito el evangelista es que de dentro del ser de Cristo, escuchen muy bien, de dentro del ser de Cristo está irradiando
una luz que es difícil de soportar, que es difícil de ver de una manera directa. Su rostro, el rostro del Señor, fue transfigurado, fue cambiado, sufrió una metamorfosis. Aquí lo que nos está diciendo Mateo es que era tan refulgente, tan brillante, mire que no encuentro todas las palabras, que a lo que más se asemeja es a luz del sol o a blanco. En este aspecto me ayudó mucho a entender el pastor Miguel Núñez cuando él explicaba en ese aspecto que, y quienes saben de colorimetría, eso es una técnica de color, el único color verdadero es el blanco, el resto son superficies que reflejan el color que difiere de ese blanco. ¿Alguien alguna vez hizo el disco de Newton? Para quienes no hicieron el disco de Newton, era tomar un disco y echarle muchos colores, todos los colores, rojo, azul, verde, amarillo, morado, todos los colores. Usted ponía a girar ese disco, lo ponía a girar, ¿y qué color daba como resultado? Blanco. Veo que muchos padres no ayudan en las tareas a sus hijos. El blanco es el único y verdadero color. El resto son colores que se están mostrando de una superficie. Y aquí Mateo dice que las ropas del Señor se convirtieron en blanco. Sus ropas se hicieron blancas. ¿Qué color se utilizaba en el desierto? El negro principalmente. Porque el negro o esos colores oscuros son los más refrescantes. Pensemos en que el Señor vestía ropas de colores oscuros y Mateo dice, tratando de buscar que la gloria del Señor hace que sus ropas se conviertan en blanco, pero no es que sus ropas cambiaron de color, es que la gloria, la metamorfosis que sufrió Cristo Jesús hace que sus ropas cambien completamente de color. Antes el ungido, el Cristo, como lo dijo Pedro, antes el siervo sufriente, como lo dijo el Señor Jesucristo, fueron mostrados, presentados delante de nosotros. Pedro nos dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el ungido. Dice el Señor Jesucristo ahora, yo como ungido debo ir a la cruz. Pero ahora se está mostrando aquí que el Señor Jesucristo, el ungido, el que tiene que ir a la cruz, es Dios. Cuando se habla de la gloria, cuando se presenta la gloria, esta palabra está siempre relacionada con Dios. Cuando se habla de la gloria, esta palabra está siendo relacionada siempre con Dios. Y aquí el autor, que es un judío, está diciendo que el Señor estaba resplandeciendo y estaba brillando como solamente lo puede hacer Dios. Este evento hace que cause mucha dificultad en quienes lo escuchan, quienes lo ven, y lo único que pueden hacer es transmitirnos algo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, para ver qué ocurrió en Juan, testigo de primera mano de lo que allí vio. Juan está presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios. Juan está diciendo acerca de la naturaleza divina de Cristo. Juan está diciendo que quien tiene enfrente de él es al mismo Dios hecho carne. Juan 1:14, aquel verbo, recuerdan el versículo 1, ahí lo tienen, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Dice en el versículo 14 ahora, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Más argumento está tomando Juan para que no solamente crean en que Jesucristo es el Verbo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, sino que Juan se pone como testigo y dice, vimos su gloria. Un testigo como que no convence mucho, pero cuando Juan dice o utiliza esa palabra plural, vimos su gloria, está diciendo que él junto con otras personas fueron testigos de la transfiguración de Cristo. Volvamos por favor a Mateo capítulo 17. La gloria de Dios no estaba siendo reflejada en Cristo, no. Existen algunos productos químicos que usted hoy en día puede encontrar en el mercado y en una camisa blanca le aplican estos productos químicos, lo ponen bajo la luz ultravioleta y resaltan. Se vuelven más blancos. Más blanco no se puede, decía la propaganda. Pero ¿qué está haciendo ese blanco? Está siendo reflejado. Aquí no, no es esa la idea. Deben entender muy bien que aquí el Señor Jesucristo no está funcionando como un espejo. El espejo refleja. Aquí lo que está mostrándose es que el Señor Jesucristo irradia de la gloria. Aquí lo que el Señor está mostrando es que indudablemente para Él la revelación que les está presentando a los discípulos es su propia naturaleza. Cuando usted va a la Septuaginta, cuando usted busca allí la palabra gloria, la Septuaginta está dando la implicación de luz, de algo que es brillante. La Septuaginta toma el idioma hebreo del Antiguo Testamento, lo trae aquí al griego y nos está diciendo también que todo lo que tiene que ver con gloria es la gloria del mismo Dios y que le pertenece solamente a Dios. Trato de evitar lo más posible de hacer eso, pero por causa de este tema es necesario. Trato de estar siempre centrado en esto. Quiero invitarlos a Éxodo, capítulo 33, para que veamos algo de la gloria, porque es que esto nos va a permitir entender qué está sucediendo. Éxodo, capítulo 33. El contexto de esta porción es regresando Moisés al monte a buscar nuevas tablas. En el capítulo 32, la nación de Israel ha hecho un becerro de oro y lo ha adorado. Aquí en el capítulo 33 está Moisés nuevamente con el Señor. Y aquí en el capítulo 33, a partir del verso 20, hay una petición. Versículos anteriores hay una petición de parte de el Señor, de parte de Moisés al Señor. Déjame ver tu gloria. Recuerden, la misma palabra gloria está siempre relacionada con el Señor. El Señor le dice, versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. El Señor, en la revelación antiguo testamentaria, le está diciendo a su siervo Moisés, Moisés, todo el que vea mi gloria se muere. Y aquí los discípulos vieron la gloria del Señor. Pero ¿qué les pasó a estos discípulos? Versículos más anteriores lo vamos a ver. No se murieron, no fallecieron de una manera inmediata, pero lo que sí ocurrió en ellos era que en cierta manera la gloria de Dios fue accesible a ellos como discípulos a causa de la encarnación del Dios Todopoderoso. Explico esto. ¿Por qué no murió Pedro, Jacobo y Juan? Porque
la humanidad de Cristo, voy a utilizar esta palabra con mucho cuidado, opacó la gloria de Dios. No que la hizo más fácil de ver, porque era difícil verla, pero que la transfiguración fue algo, fue un pequeño avistamiento de lo que es la persona del Señor Jesucristo. El hecho que está ocurriendo aquí movió absolutamente a todos los hombres. Todos los que fueron de allí testigos tuvieron una reacción. Ahí está la transfiguración. Ahí se reveló quién era el Señor Jesucristo. Ya no es el Mesías que habría de morir, ya no es el siervo sufriente que iba a ir a la cruz, sino que ahora es Dios hecho carne y mostrando su gloria. Segundo aspecto, apariciones celestiales. Esto tiene mucho que ver con usted, tiene mucho que ver conmigo, porque se responde una pregunta. Tiene mucho que ver con aquellos que han partido a la presencia del Señor en Cristo Jesús siendo redimidos. Versículo 3 y versículo 4. He aquí, mientras el Señor estaba siendo transfigurado, he aquí, dice la palabra del Señor, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. También dice el versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No empiecen a tener pensamientos con Pedro, ni se empiecen a imaginar a Pedro, porque entre nosotros, me incluyo, hay muchos Pedros. Las apariciones. ¿Cómo supieron que eran Moisés y Elías? No sabemos. Lo que podríamos decir aquí es que lo que ocurrió con Pedro, que vio al Señor Jesucristo y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, una revelación que el Padre le dio a Pedro, también puede aplicarse, aquí estamos conjeturando, en que pudo haber sido una revelación que Dios le dio a estos tres para que entendieran que quien estaba allí era Moisés y quien estaba allí era Elías. ¿Por qué lo dejaron aquí relacionado? Algunos de ellos, Jacobo, Pedro, Juan, ¿habían visto a Moisés o habían visto a Elías? Nunca. Entonces, ¿cómo sabían? A lo que más nos podemos acercar es que el Espíritu Santo, es que el Padre les haya revelado quiénes eran ellos. Podemos también aquí decir que quienes estaban visitando al Señor tenían un propósito. Y este propósito, reitero, no lo vemos aquí. Simplemente dice el versículo 3 en el Evangelio de Mateo, se apareció Moisés, se apareció Elías y hablaban. ¿De qué hablaban? ¿A qué se referían? Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 30. Allí en Lucas capítulo 9, versículo 30, se está referenciando el mismo pasaje, Evangelio sinóptico, se está dando la misma acción, la transfiguración del Señor Jesucristo, pero Lucas nos está dando una idea adicional. Lucas capítulo 9, versículo 28, vamos a leer desde el 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, sus vestidos blancos y resplandecientes. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hasta allí. Varios aspectos nos deja ver este evangelio sinóptico y les digo que tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. ¿Qué ocurrió con Elías? ¿Lo recuerdan? Por allá en el Antiguo Testamento, Elías deja un siervo, un discípulo muy amado que se llama Eliseo.
Eliseo es aquel que pide doble porción del Espíritu Santo. Pero ¿quién es ese Elías? ¿Lo recuerdan? Aquel que se le conoce como el profeta de fuego, el que quiere resolver todo con candela. El que toma 450 profetas de Baal y los mata. El que sale huyendo de una mujer que se llama Jezabel. Ese es Elías. ¿Qué ocurrió con Elías? Al final, al entregar su trabajo, este Elías es llevado en un carro de fuego en un torbellino. ¿Lo recuerdan? ¿Quién es Moisés? Moisés es aquel judío que fue adoptado por una familia egipcia que es llamado de parte del Señor para sacar la nación de Israel después de 400 años de cautividad en Egipto. Los dos, tanto Moisés como Elías, tienen que ver con salidas o con éxodos. Miren nuevamente, si están todavía ahí en Lucas capítulo 9, versículo 31. Estos dos, Moisés y Elías, aparecieron rodeados de gloria. Se murieron, tanto Elías como Moisés murieron y aparecen rodeados de gloria. Noten la diferencia en primer aspecto. El Señor Jesucristo está siendo transfigurado, glorificado. Pero aquí Lucas dice que Moisés y Elías, que habían fallecido, aparecieron rodeados de gloria. Ellos sí no están irradiando gloria, sino que ellos están siendo rodeados de esa gloria. Cuando, y si el Señor no viene antes, usted y yo seamos resucitados, cuando partamos a la gloria del Señor, cuando a través de la persona de Cristo Jesús vayamos en muerte a un gozo inmediato, usted va a resucitar, escuche muy bien, con un cuerpo transformado para habitar la tierra, con un cuerpo glorificado, hermoseado. Vamos a recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Él va a transformar nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. El Señor va a tomar nuestros cuerpos y los va a transformar conforme a su imagen. Vamos a ser glorificados. Y parte de esta glorificación es lo que nos está mostrando allí el evangelista. Vamos a estar rodeados de gloria. ¿Vamos a perder nuestra mente? No. ¿Vamos a dejar de ser los que éramos? No. Vamos a ser los mismos, pero ahora sin relación al pecado y con un cuerpo glorificado para estar delante del Señor. Estos dos hombres hablan a el Señor de algo que no se mencionó en Mateo. ¿Lo notan allí? Hablaban de su éxodo. La palabra en griego para partida es éxodo. Elías y Moisés están hablando con el Señor, le están alentando y le están diciendo que va a partir de Jerusalén, que va a tener un éxodo. Y si usted y yo, que ya conocemos todo el desarrollo de los acontecimientos, analizamos un poco, ¿a qué se va a referir? ¿A que el Señor se va a cambiar de localidad de Jerusalén? ¿A qué se refiere? ¿A que el Señor va a sacar su lugar de vivienda de Jerusalén y se va a ir ahora para Galilea? ¿A qué se refiere? Al éxodo, a la muerte y a la resurrección que va a tener el Señor Jesucristo después de que vaya a la cruz. El éxodo de Cristo Jesús es recibir en su cuerpo, en la cruz, todos los castigos por nuestros pecados, ir a la tumba, resucitar y llevar la apariencia de y el cuerpo de ese cordero como crucificado, como lo ve Juan. ¿Qué están haciendo Moisés y Elías? Nos permite ver este evangelista. Le están dando ánimo al Señor, porque su glorificación está pronta. Ya he reiterado, la glorificación del Señor Jesucristo es entregarse voluntariamente a morir en la cruz por pecadores como yo y como usted. Elías y Moisés tienen una presencia allí fundamental
porque estas dos figuras están alentando al Señor para que se prepare para su salida, pero resucitado. Y ustedes dicen, fácil, el Señor Jesús va a morir y va a resucitar, fácil. Pero si recuerdan, lo vimos en el domingo de la resurrección, en el Getsemaní la agonía que sufrió el Señor Jesucristo no fue poca. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. Sufre la separación que había tenido con su Padre. Y allí en la cruz se encuentra Él solo. Son palabras de ánimo y son palabras de aliento que le están dando Moisés y Elías al Señor Jesucristo. Le piden en ese aspecto que escuchen lo que ellos han vivido con relación a su éxodo. Se nos exhortaba a través de la porción de Lucas 24 a escuchar, a oír, a creer. Y creo que nos cuesta a todos. Y en esta mañana el Señor nos dice, a través de su ejemplo, a través de su vida, que así como Moisés, como Elías, como el mismo Señor Jesucristo tuvieron un tiempo de transitar por la tierra, de sufrir, de padecer y de pasar por muerte, nos dice también el Señor que estemos confiados que resucitaremos en gloria. Pero estamos nosotros demasiado arraigados y estamos escuchando más lo que dice este mundo que lo que nos dice el Señor. El Señor nos dice que a través de su sangre, a través de su cuerpo, Él no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos va a resucitar en gloria y nosotros andamos desconfiados. En esta mañana la pregunta es, ¿a quién oímos? ¿Oímos esos tratamientos estéticos, médicos, que buscan prolongar nuestra vida? ¿Oímos esa serie milagrosa de medicamentos que le van a rejuvenecer? No estoy diciendo, damas, que no deben estar hermosas. Sí tienen que estarlo. Estoy diciendo es que nosotros ponemos más nuestro oído y nuestra atención al engaño que Satanás sigue dando hoy en día en lugar de escuchar al Señor. Satanás le dijo en el huerto de Edén a Eva, serás como Dios. Y los hombres hoy en día buscamos ser como Dios. Pero no de la manera en que Él nos demanda, sino que buscamos permanecer la eternidad de la eternidad aquí en la tierra y no en el cielo, no a través de su sangre y de su carne. Nosotros vemos la mayor manifestación de misericordia de parte de Dios en entregar al Señor Jesucristo. Y allí, regresando nuevamente en Mateo, vemos que el Señor Jesucristo necesitaba también pasar por su éxodo, morir, ser entregado, ser crucificado. Dios, el Dios hecho carne y habitando entre nosotros, nos dice que usted, escuche muy bien mi hermano, mi hermana, usted, yo podemos pasar por muerte, pero que seremos resucitados. ¿Le oímos o no le oímos? Sí, lo escuchamos a Él. Sigamos viendo con relación a estos visitantes, porque allí están Pedro, Jacobo, Juan, están viendo a estos visitantes hablar, a este Moisés y a este Elías, están viendo que tienen este diálogo, están observando la revelación que Moisés y Elías dan al Señor. Le están diciendo al Señor que no solamente moriría, sino también que resucitaría. ¿Y qué hace Pedro? Pedro le dice, Señor, para nosotros es bueno estar acá, pero ¿por qué no hacemos aquí 3 tabernáculos? Es la palabra ahí. Hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías.
Hay un autor que dice que en este caso, comparando los tres evangelios sinópticos, Pedro no sabía qué decir, estaba aterrado. Y Pedro dice algo que es muy ilógico. Piensen en Primera de Reyes, capítulo 8, o Segunda de Reyes, se me enredó ahí la cita, cuando Salomón está construyendo un templo, glorioso templo, el templo más glorioso que tuvo la nación de Israel. Y Salomón está dedicando ese templo y está meditando. Señor, pero este templo, ¿qué es este templo? Que no te puede contener porque los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Piensen en esa meditación que hace Salomón. Salomón construye un templo magnífico, inmenso, glorioso, hecho de oro. Y ahora Salomón dice, pero Señor, es que los cielos, nuestra atmósfera, los cielos, es decir, el universo, y los cielos no te pueden contener. El Señor habita en el tercer cielo. Y a Pedro se le pasa por su cabeza construir 3 enramadas, 3 tabernáculos. ¿Sí lo notan? Los evangelistas sinópticos dicen, Pedro estaba tan asustado que no sabía qué decir. ¿Notamos el carácter de Pedro? Pedro, si no tienes nada que decir, no digas nada. Pero muestra que realmente ellos estaban, de acuerdo con lo que dice Marcos, estaban espantados. Estaban aterrorizados. Y esto no es fácil. Ellos estaban tan abrumados por lo que estaba pasando que ellos que lo vivieron, lo único que pudieron escribir fue vimos su gloria. Ahorita vamos a ver qué escribió Pedro. En este caso Mateo está diciendo vimos su gloria, pero ellos que lo vivieron estaban casi muertos. El tercer aspecto es cómo interviene ahora Dios. Antes el Señor Jesucristo había corregido a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Antes el Señor Jesucristo había exaltado a Pedro. Bien, Pedro, porque esto no te lo explicó ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahora, versículo 5 de nuestra cita. Mientras él aún hablaba, nadie aquí corrige a Pedro con relación a hacer 3 tabernáculos. Una nube de luz cubrió, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Aquí aparece esa intervención. ¿Quién interviene en esta ocasión? No es nuevo para nosotros. Aquí interviene el Padre. ¿Sí lo notan? Este es mi Hijo amado. Es la nube que los cubrió. Este tercer aspecto tiene que ver con la intervención del Padre, la nube y lo que está demandando el Señor. Esta voz del Padre es la que ahora irrumpe, es la que entra ahora. Esta voz del Padre es la que sale dentro de una nube. Y usted y yo, que estudiamos y leemos de la palabra del Señor, recordamos de la nube. La nube es esa nube en Éxodo capítulo 14 que protege a toda la nación de Israel cuando van por el desierto. Esa nube se convierte en sombra para que toda la nación, 2 millones de personas aproximadamente, estén caminando por el desierto. Es la nube de Dios. Es la misma nube en Éxodo capítulo 19 que rodea todo el monte, que hace que todo el monte tiemble, y es la misma nube a través de la cual Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. También aparece esta nube cuando Moisés construye el tabernáculo, con todos los materiales que Dios le pidió. Dios le dice, debe construirlo con esto, con esto, con esto. Moisés termina ese tabernáculo
y la presencia de Dios entra a ese tabernáculo. ¿En forma de qué? De nube. Esa nube entra a ese tabernáculo. Sucedió exactamente igual. Cuando en Primera de Reyes 8, Salomón está inaugurando el templo y como una forma, una manera de aceptación de ese templo, la nube de Dios entra a ese templo, al templo de Salomón, de tal manera que todos los sacerdotes tienen que salir. Esa nube se hace manifiesta y esa nube rodea a todos los que están hablando. Nótelo allí en el versículo 5. Esa nube es la nube de Dios a través de la cual Él se manifiesta a nosotros y es la nube que expresa unas palabras. Estas palabras hablan acerca de un hijo. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo en quien me he complacido. Este es mi hijo a quien he elegido. Este es mi hijo con quien tengo gran gozo. Allí está diciendo el Padre quién es el que está ahora resplandeciendo su rostro como el sol y sus ropas blancas. Esa es la manifestación que el Señor hace desde los cielos acerca de Cristo. Es la voz que interrumpe a Pedro, es la voz que forma dentro de, o que sale dentro de la nube, es esa nube que arropa a todos los que están allí presentes y es la nube que nos da un mandato, una conclusión. ¿Cómo finaliza el versículo 5? A él oír. Mis hermanos, esta mañana podemos estar faltos de fe. A él oír. Esta mañana podemos estar pasando por tribulaciones. A él oír. Esta mañana tenemos peticiones, ruegos, súplicas, clamores en cuanto a necesidades de salvación, de trabajo, de economía. A él oír. Esta mañana podemos tener dudas en cuanto a nuestra fe, en cuanto a ser hijos de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? A él oír. Oigamos al Hijo en el cual el Padre se complace. Oigamos al Hijo que Dios ha amado desde la eternidad. Si a ese Hijo que Dios ha amado desde la eternidad, usted lo ha confesado, usted ha creído, usted se ha arrepentido, ¿qué más le puede faltar? El Señor nos dice que esa misma persona que ya lo había referido antes, ¿lo recuerdan? Por allá en Mateo capítulo 3, en el bautismo del Señor Jesucristo, cómo desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre el Señor y marca, muestra o indica quién es el Señor. ¿Quién es? Repite Mateo, el Hijo amado, en quien se complace. A él oír. Cuando el Señor dice a él oír, ya lo hemos referido en varias ocasiones, la palabra que está utilizando allí es un imperativo, es un mandato. Hermanos, no oigan al mundo, no oigan a Satanás. Para nuestros invitados, quienes nos acompañan, no oigan lo que la política dice, porque ahí no está la solución. No oigan lo que los estadistas dicen, porque ellos no tienen la respuesta para la vida eterna. Oigan al Señor, es un mandato. Este mandato, de acuerdo como está escrito allí en griego, es en plural. Le está diciendo no solamente a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Moisés, a Elías, nos está diciendo también hoy a nosotros, a él oíd. No oigan el legalismo de la ley que Moisés entregó. Oigan a Cristo. No oigan que el Señor Jesucristo puede ser otro hombre de muy buena moral o de alta moral que vivió por allá en el siglo I. No. Oigan que Él es el Hijo de Dios en quien el Padre se complace.
Aquel que ha sido transfigurado, que mostró parte de su gloria, a Él es el que tenemos que oír. ¿A quién oye más usted hoy en día? El incrédulo escucha más la voz de Satanás. El inconverso escucha la voz de su carne. El que no es creyente escucha más lo que este mundo ofrece, pero no escucha lo que Dios dice. Escuchen, ruego, en esta mañana, porque el autor de Hebreos nos dice, Dios habló en otros tiempos a través de sus profetas. En estos postreros tiempos nos habla a través de Jesucristo. Mis hermanos, miren, tenemos ahora la perfecta revelación de Dios aquí enfrente. Es la forma como el Hijo, el amado, en el que se complace el Padre, nos habla. A Él debemos oír. A Él es en quien ponemos y debemos poner nuestra atención. Esta palabra, que es un mandato, muestra que dos aspectos. El primero, el inconverso no lo quiere oír. El inconverso prefiere tapar sus oídos e irse para un lago de condenación en lugar de ir a Cristo. El inconverso prefiere con su necedad cerrar sus oídos espirituales e irse a la vida eterna, a condenación, en lugar de escuchar a Cristo. Pero, segundo aspecto, me temo que nosotros como creyentes también. ¿Notan los discípulos camino a Emaús? ¿Notan cómo habían escuchado al Señor? ¿Vivieron la experiencia de la muerte, la crucifixión del Señor? ¿Pero no entendían? Me temo que muchos de nosotros podemos estar como esos discípulos camino a Emaús, en donde el Señor nos ha dado testimonio, en donde el Señor nos habla, ¿y cómo estamos nosotros? Incrédulos. Es difícil, no lo podemos aceptar. Y estoy hablando a los creyentes. Nos cuesta. ¿Será que sí? ¿Será que en verdad el Señor va a cumplir esa promesa? Tenemos la tendencia a hacer poco confiable la palabra del Señor para nosotros. Nos cuesta, es difícil. Miremos segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 17. El contexto de segunda de Pedro es la carta que se está escribiendo a las iglesias que en épocas de Pedro están siendo perseguidas. El contexto de segunda de Pedro es iglesias que por causa de su fe están siendo muertas, creyentes que están siendo enviados al foso de los leones o están siendo quemados vivos para que confirmen su fe. En ese contexto es que Pedro escribe, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios, vuelvo a leer, segunda de Pedro 1, 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Pedro se pone ahí como testigo. Hermanos, a los de la dispersión, a los de la iglesia de Tunal, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro es testigo y Pedro nos dice, oigamos al Hijo. Pedro es testigo y Pedro nos dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, según lo que Juan escribió, lleno de gracia, lleno de verdad. A Él es a quien debemos oír. No estimamos la voz de Dios y no ponemos atención a la voz de Dios. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos cayeron, su rostro a tierra. ¿Cómo quedaron ellos? Postrados. Tuvieron gran temor. Es la respuesta ante una manifestación de Dios. Es la respuesta de todo aquel que tiene ese contacto con Dios.
Es la respuesta que produce cuando alguien ve la manifestación de Dios. Y en esta mañana le pregunto, ¿usted ha tenido esa manifestación de Dios? Si es así, usted se ha postrado, yo me he postrado delante del Señor. Tenemos un parangón, tenemos alguien con quien comparar. Si usted iba al siglo VIII, dice el doctor Arcis Sproul, antes de Cristo, siglo VII, siglo VIII, y preguntaban a la nación de Israel, ¿quién es el hombre más famoso en esta nación? Sin duda, los judíos hubieran respondido a la pregunta que el hombre más famoso era el profeta Isaías. ¿Por qué el hombre más famoso de su momento era el profeta Isaías? Porque era el hombre más íntegro en la casa real. El profeta Isaías tuvo, ustedes lo conocen muy bien, en el capítulo 6, una manifestación de la gloria de Dios. Vio a Dios sentado en su trono. Vio a Dios, espero no se estén distrayendo, sentado viendo serafines y querubines cantando gloria, santo, 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 el trisagión, el 3 veces santo. Aquí estamos viendo a un hombre, a 3 hombres que están viendo la gloria de Dios y sus rostros son postrados a tierra. ¿Qué dijo el profeta Isaías de sí mismo? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombres de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Dios vivo. Es la reacción que tienen en este momento Pedro, Jacobo y Juan ante la revelación directa de Dios, se postran. ¿Cuándo fue la última vez que yo nos postramos delante de Dios ante su revelación? ¿Cuándo fue la última vez que caímos? Por eso les digo, no entremos a juzgar de una manera tan rápida y tan pronta a Pedro, porque Pedro no sabe cómo reaccionar, Pedro no sabe qué decir, y lo único que opta Pedro es por lanzarse su rostro a tierra. Me temo que si entrara por esa puerta hoy el Señor, no tendríamos con él la reacción más natural que comprende a Dios. Alguno lo llevaría allí a la cocina, Señor, venga, tengo unas preguntas. Otro le diría, Señor, estamos pensando en abrir otra iglesia, ¿usted qué opina? Otro le diría, Señor, nos gustaría que nos diera un consejo, necesitamos más pastores. ¿Cuál sería la reacción si entrara Cristo por esa puerta hoy? Amén, hermana. Postrados en tierra, rostro en tierra, viendo al autor de nuestra salvación, al redentor del mundo, pero lo más óptimo, al Dios todopoderoso, que habita en luz inaccesible, a la cual ningún hombre puede entrar. Para algunos que les gustan las palabras, a veces nos vamos con mucha chabacanería con otras personas. Piensen, ustedes estudian, trabajan, ustedes están, ejemplo, voy a citarles a mis hijos que están en la universidad. Están delante del decano, del rector de la universidad. ¿Cómo se presentan delante de ellos? Serios. Le dan respeto, le dan honra. Así son ustedes con sus empleados, con sus jefes. Lo respetan, lo honran. Pero no hacemos lo mismo con el Señor. No respetamos ni damos honra y gloria a aquel que está por encima de los cielos y que lo llena todo. Nosotros tenemos vida porque en Cristo tenemos vida. Si Cristo no nos diera vida, nosotros estaríamos muertos. Pero pensamos en que Cristo es mi chuchito, que Cristo es mi amiguito, que Cristo es ese parcero que está ahí al lado mío. No, Él es el Dios de los cielos y de la tierra, a la cual todos los hombres un día se van a postrar delante de Él, sean creyentes o no sean creyentes. Y aquí vemos la reacción de 3 hombres que no saben qué decir, que no saben lo que está ocurriendo y que optan simplemente por postrarse delante de Dios. Último punto, el mandato de Cristo.
Versículo 7. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo,